Comencemos con las noticias más importantes del día. Ayer el presidente de la República dio a conocer los nombres del nuevo canciller y del nuevo ministro de Comunicaciones. Para esta misma semana se espera que 2 ministros más puedan dejar el gabinete. En los próximos días se podría conocer la destitución de 2 ministros, los cuales se sumarían a las renuncias de Alejandro Sinibaldi y Fernando Carrera. La vicepresidenta Roxana Baldetti dio a conocer que el presidente analizará los cambios. De acuerdo a las evaluaciones, inclusive después de los 2 cambios de ayer, el presidente me hablaba que hoy después del mediodía quería que habláramos de 2 ministros más, no sé cuáles son, pero yo le llevaré los informes que yo siempre llevo los lunes para que él haga sus propias evaluaciones. Entre los aspectos a evaluar están el cumplimiento de deberes, el rendimiento que tienen como ministros, resultados presentados, entre otros. Tiene que evaluar el rendimiento de los recursos que han tenido, cómo ha sido el gasto, si ha sido un gasto justificado, si ha sido calidad de gasto, si ha cumplido, lo que ya les dije, si ha cumplido realmente con los pactos que él se comprometió, si ha sido realmente un hombre o una mujer que ha impulsado más de lo que se permite en 8 horas de trabajo y se ha quedado las 10, las 15 horas que muchos nos hemos quedado. Esas serían, y que por supuesto los niveles de corrupción en su ministerio los revise para ver qué tantos hay y qué tanto ha respondido a las alertas que le ha puesto COPRED, porque a todos se les pone alerta. Se rumora que el ministro Jorge Villavicencio podría ser uno en salir por los problemas de abastecimiento que se han tenido en los hospitales durante los últimos meses. Por su parte, el presidente Otto Pérez Molina aseguró que no son tan solo 2 ministros, sino que son todos los ministros los que están siendo evaluados y que se podrían dar más cambios en el gabinete en los próximos días. No, nosotros analizamos todas las carteras. Me imagino que se ha referido a 2, pero en realidad son todas las carteras las que nosotros hemos estado analizando, todos los ministerios. Y en su momento, como les dije yo, y lo dije ayer también, vamos a tener algunos otros cambios que los vamos a dar a conocer al terminar. Yo no quisiera adelantarles mientras no tengamos la certeza, efectivamente, de que los análisis nos indican de que sí es momento todavía de hacer estos cambios y agarrar la recta final que nos queda de año 4 meses con los relevos que se vayan a hacer. Capturan a 3 trabajadores del ICS, se les acusa del robo de medicamentos. Las fuerzas de seguridad capturaron a 2 empleados del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ICS y al dueño de una droguería sindicados del robo de medicamentos en la bodega del Hospital de Ginecología y Obstetricia del Seguro Social. El subgerente administrativo Álvaro Dubón dijo que los delitos por los que se le acusará a los empleados del Seguro Social son abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, peculado por sustracción, conspiración y asociación ilícita. De los resultados de las acciones del día de hoy, se capturó a las siguientes personas: Byron Ronaldo Rodríguez López, propietario de Prodmedic. Esta droguería y farmacia se dedica a la venta de medicamentos y sueros, que fue lo que encontramos en las distintas sucursales que tiene en todo el país. De Óscar Alfredo Conde Ulloa, él es bodeguero en el Hospital de Gineco-Obstetricia en Pamplona. Es Edgar Humberto Alonso, él es piloto también de Gineco-Obstetricia en Pamplona. Edgar, ese es su nombre correcto, E-D-S-G-A-R. Estos últimos trabajadores, como les digo, son del Hospital de Gineco-Obstetricia de Pamplona. Obviamente se han infiltrado algunas estructuras, o se han creado algunas estructuras de corrupción que hacen o que los llevan a cometer este tipo de hechos. Sin embargo, el proceso de investigación que está siguiendo la sugerencia producto de esta denuncia va a continuar más allá, tratando de determinar si solamente son ellos o efectivamente es una red que se dedica a la comercialización de productos robados al instituto. Dubón señaló que se detectó el robo de medicamentos por medio del sistema de posicionamiento global GPS en los vehículos.
Investigación interna haciendo uso de los recursos tecnológicos recientemente adquiridos por el Instituto, el Sistema de Posicionamiento Global GPS, que nos permite detectar todas nuestras unidades, cuenta con GPS, que fue adquirido recientemente de última tecnología, nos permite determinar la ubicación exacta de los vehículos en tiempo real y nos guarda un historial por 30 días de los recorridos de las distintas unidades que tenemos. Esto incluye no solamente las unidades de los hospitales, las ambulancias, sino que nos incluye todo el parque vehicular del instituto. En el marco de ataques a pilotos del transporte urbano, contarle que la Defensoría del Usuario del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos, a cargo de Edgar Guerra, dio a conocer que en lo que va del año han sido asesinadas más de 200 personas vinculadas al transporte colectivo. Guerra da a conocer cuáles son los datos hasta la fecha. Al día de hoy, pues 266 personas han perdido la vida vinculadas al tema de transporte colectivo, en donde de ellos 57 han sido pilotos de transporte urbano y exurbano, 21 ayudantes de transporte público, pilotos de microbús, 27 asesinados, pilotos de mototaxi o tuk-tuk, 49 han perdido la vida, pilotos de taxi, 20, usuarios, 73 usuarios han perdido la vida. Eso es inaudito, toda vez que el usuario no tiene pues ninguna situación que aportarle a ese tema de sicariato y extorsión, más bien han salido perjudicados o asesinados por balas perdidas en ataques directos a operadores de transporte y por oponerse a asaltos en autobuses de transporte público. Policías privados asesinados 4, Policía Nacional Civil, agente de Policía Nacional Civil 1 asesinado, transportistas asesinados 6, presuntos asaltantes 8, lo cual nos da una cifra de 266 personas, esto en más de 300 ataques al transporte colectivo. Momento de la pausa, quédese con nosotros, tenemos más noticias para usted al volver a las 8:45. Sigamos con las noticias. He de contarle que hoy se llevó a cabo la audiencia de primera declaración de 14 personas presuntamente implicadas en la llamada estructura Lima en el centro carcelario de Pavoncito. En esa misma audiencia se dio a conocer por parte del Ministerio Público una serie de escuchas telefónicas que supuestamente involucran a Lima y a Edgar Camargo en el traslado de reos y en el cobro por este tipo de funciones. En el juzgado B de mayor riesgo, presidido por el juzgador Miguel Ángel Gálvez, se celebró la audiencia de primera declaración a 13 personas vinculadas en el caso del reo Byron Miguel Lima Oliva y el director del sistema penitenciario Edgar Camargo. Los 13 detenidos son presuntamente parte de una red criminal liderada por Byron Lima Oliva, condenado por ejecución extrajudicial y recluido en el Centro de Detención Preventiva Pavoncito. El Ministerio Público, para comprobar que a Lima Oliva recurren los presos para solicitar y pagar sus traslados a otros centros penitenciarios, así como para obtener favores y privilegios, presentó, entre otros medios de prueba, una serie de llamadas telefónicas donde se escucha la planificación, presuntamente de varios traslados. Según el ente acusador, Lima Oliva mantiene contactos y recibe visitas de diversas personalidades y actores públicos. Además, ejerce control sobre la conducta de los internos e influye para que participen en las actividades internas que gestiona, como si fuera la autoridad. Y a la torre de tribunales también llegó Alejandra Saraí Reyes Ochoa, conviviente de Byron Lima, para rendir su primera declaración, quien en audiencia anterior expuso que junto a su bebé corrían peligros de salud, pero por no existir en el centro carcelario donde guarda prisión preventiva los medios suficientes de higiene y comodidad para un recién nacido, por lo que el juez autorizó que fuera trasladada al centro médico militar, orden que según Lima Oliva fue ignorada, trasladándola a Santa Teresa, cárcel donde presuntamente fue maltratada por las autoridades y además sufrió un intento de violación, según Lima, por parte de la reclusa y ex viceministra de Gobernación y también exdirectora de la Policía Nacional Civil, Marlene Blanco Lapola. Existe una interna de apellido Lapola, que todos la conocemos, que fue viceministra y exdirectora de la Policía Nacional Civil. Esta señora, con mente desviada, trató de abusar
sexualmente de mi señora. Eso es un grito a voces en una cárcel de mujeres. Yo quiero enseñarle el tipo de moretes que no se los va a hacer ella porque ella no es de ese tipo de personas. Está afectada psicológicamente. Aparte de eso, ¿cómo va a ser que una interna que está acusada y que ya está sentenciada y que pertenece realmente a una estructura amparada por CICIG, porque ellos sabían, tiene a su sabor y antojo tomar a disposición a mujeres dentro de la cárcel como compañeras sexuales? Entonces yo sí pongo una denuncia y quiero que se le abra proceso a esta Blanco La Pola, porque eso no es justo. Y porque los miembros de CICIG arrancaron de los brazos de mi señora a una bebé de 3 meses enferma de sus pulmones, prematura, y no respetaron, y para ella sí no hay derechos humanos. Pienso que hay mujeres en CICIG, pienso que hay mujeres en el Ministerio Público, en el organismo judicial, y la prensa nacional e internacional debe de saberlo. En Guatemala se hacen exacciones, se violan a las personas, las mujeres están sometidas a cualquier maltrato, no hay agua, no hay un montón de condiciones. Pero esto, por ser mujer de Byron Lima, esto no se queda así. Y vamos a llegar a las instancias poniendo una denuncia de las violaciones, y me gustaría que la escuchara de los tratos tanto de CICIG en su captura como adentro de la prisión, porque es la mujer de Lima. Para que reconocer este... ¿Por qué me negó la palabra? Totalmente que todo es una cosa de la República, a nivel legislativo. En el Congreso de la República, a quien escucha usted a través de su megáfono es al diputado Luis Chávez, a quien ve de pie una corbata naranja, es al diputado Juan Alcázar, quien abofeteó al diputado de la bancada líder, quien comenzó a vociferar de todo. Ve usted la forma en la que se pararon el resto de diputados de la bancada líder en plena sesión plenaria en... Vamos, ¿qué le digo? En el escritorio de la Junta Directiva del Congreso de la República. Esta es nuestra legislación. A discusión el acto. Bueno, mire, lamentable lo ocurrido en el Pleno del Congreso. Quiero manifestarles que nosotros no hubiésemos querido que se diera una situación como estas. No son situaciones o no son momentos que quisiera uno vivirlos. Lo ocurrido es una situación que nosotros no quisiéramos que se repitiera. Yo solo quisiera utilizar los medios de comunicación para hacer un llamado a la cordura, a la profesionalidad. La ley orgánica dice que se puede hablar con los diputados que participan en una situación no acorde en el Pleno del Congreso. Esa es una situación que debe conocer Junta Directiva, de tal manera que será Junta Directiva, si así lo considera, quien tomará las medidas sobre ese particular, y tal como lo indica la ley orgánica. ¿Solo es hablar? ¿No hay ninguna sanción? No hay ninguna sanción, no hay una medida que se diga que se puede suspender a alguien. Lo único que existe dentro de la ley orgánica es el llamamiento a conducirse con decoro, a conducirse apegado a las normas de conducta que todo ciudadano y especialmente todo diputado debe tener en el Pleno del Congreso. Entrada la noche de este martes, corrió el rumor sobre una posible amenaza de bomba en las instalaciones de la Embajada de los Estados Unidos, acreditada en nuestro país. Alrededor de las 8 de la noche, por medio de un comunicado, la Policía Nacional Civil descartó la amenaza de bomba en la embajada, que se ubica sobre la Avenida de la Reforma en la zona 10, y explicó que el movimiento en los alrededores se debió a una revisión como protocolo a un vehículo recién adquirido. Momento del clima, es de la guerra. ¿Qué tal? Buenas noches. Nos pillaron aquí todavía asentándonos en el lugar que nos corresponde para presentar a las 8:45 sus noticias de forma diferente. Vamos a abordar un tema, vamos a intentar analizar un tema con dos amigos del programa. Se refiere a lo que está ahora en el candelero de la noticia. Por todas partes ustedes ven cómo el señor Lima acusa sistemáticamente a algunas personas del sistema penitenciario y sustancialmente al ministro de Gobernación. La pregunta que nos hacemos aquí es ¿qué valor tienen esas acusaciones o esos señalamientos? Oímos la versión del señor ministro hace apenas unos días y no hemos podido oír la versión del señor Lima por cuestiones obvias. Pero vamos a intentar trasladarles a ustedes con nuestros dos invitados
esa percepción que hay en el ambiente de qué es quién, qué está ocurriendo y cuál es el balance de cosas. Para ello, Estuardo Rolón, que es abogado, como ustedes saben, y ya es amigo de la casa, y don Mario Fuentes, también expresidente del CEDECON y abogado, los dos abogados. Dios nos... ¿Cómo se dice eso? Dios nos libre. Dios nos libre. Y don Félix Chicola, que hoy nos acompaña. Y que no soy abogado. Y que no es abogado. Gracias a Dios. No sé, para cualquiera de ustedes dos, estas acusaciones que hacen Byron Lima, ¿cómo las tenemos que tomar la ciudadanía? Bueno, básicamente son acusaciones, porque hay, digamos, dos tipos de situaciones, si son acusaciones infundadas o acusaciones fundadas. Si son acusaciones fundadas y hay, digamos, evidencias o indicios de prueba, pues indudablemente se tendrá que iniciar una investigación. O sea, una investigación aparte de la investigación y el proceso que ya se entabló. Es decir, que el Ministerio Público, en todo caso, pues tendrá que tomar la denuncia o la acusación que se haga por parte de los indicados, digamos, en este caso, y iniciar una nueva investigación. Por ejemplo, si hay, digamos, señalamientos en contra de personas particulares, pues se hace la investigación normal. Ahora, si hay señalamientos contra funcionarios, habría que ver si esos funcionarios tienen o no derecho de antejuicio. ¿En el caso del ministro? En el caso del ministro de Gobernación tiene derecho de antejuicio y consecuentemente la denuncia o la querella que se presentara tendría que ser cursada a la Corte Suprema de Justicia para que la Corte Suprema de Justicia establezca si no es, digamos, una denuncia o una querella totalmente espurria y si establece que procede, digamos, la denuncia no es espuria, entonces se canalizaría al órgano que debe conocer de los antejuicios, que en este caso es el Congreso de la República. Estuardo, Byron Lima ha estado denunciando desde el mismo día en que se llevaron a cabo las capturas. ¿A quién le corresponde? ¿El Ministerio Público tiene que iniciar el proceso de oficio? ¿Es el juez o contralor el que tiene que ordenar que se inicie la investigación? ¿O Lima tiene que ir él a presentar una denuncia? ¿Cuál es ahí el camino procesal para que se empezara a evaluar si lo que él está diciendo pues es válido o no? Sí, yo creo que hay que clarificar que el contexto en el cual se da este escándalo y este escándalo de corrupción pone en evidencia aspectos que en el sistema penitenciario vienen funcionando mal desde hace muchos años. Las requisas que se han dado siempre dan muestra de que se encuentran no solo teléfonos celulares, chips, refrigeradoras, aparatos electrodomésticos y demás, sino que ahora el señalamiento es que además de eso se hacen cobros por traslados de reos. Esos indicios que han sido incautados, de hecho, en la última requisa derivada de este escándalo nuevamente mediático del sistema penitenciario, hace que el Ministerio Público tenga la obligación de investigar. Y recordemos que una investigación debe ser en el marco del debido proceso buscando la verdad. Y buscando la verdad quiere decir a los autores no solo materiales, sino intelectuales, a los que estén encubriendo un hecho ilícito, a los cómplices. Y por lo tanto lo que los ciudadanos esperarían es que si se va a manejar este tema como un verdadero precedente dentro del marco de debido proceso, hayan muchos responsables que sean detectados, sean estos personas individuales o incluso funcionarios. Y lo que merece esto es una investigación integral que puede trascender incluso periodos de gobierno, porque la responsabilidad de los funcionarios que ejercieron el poder en algunos casos no ha prescrito y los problemas que hoy se están evidenciando no son desde hace meses o desde el inicio de este periodo gubernamental, sino van más atrás. Y tal vez el contexto adicional es que la CICIG finaliza su mandato en el 2015 y básicamente tendría que haber en ese traslado de competencias un Ministerio Público que lidere esa investigación y no tanto la CICIG, sino que empiece ahí el traslado de las competencias después de lo que mediáticamente se ha sabido. Yo entiendo que hay como tres paquetes procesales. Los anteriores al momento actual, por cuanto esto es un delito o es un sistema que funcionaba antes de este gobierno,
el proceso a las personas detenidas, que son la red, y las acusaciones que puede haber a funcionarios actuales. Vamos a centrarnos en estas últimas porque las otras están desaforadas ya. En muchas democracias, funcionarios que son señalados de una manera tan contundente, con medios mensajes, con chat y otras cuestiones, hacen una especie, yo denominaría, de renuncia preventiva, porque si no, se tiene que luchar con un fuero que además tiene el gobierno. ¿Cómo se vería desde una perspectiva jurídica, de ciudadano, política, la necesidad de una renuncia del ministro para asumir esto en un plano de igualdad? Bueno, digamos, eso ocurre, digamos, en otros países. En Guatemala no ha sido costumbre esto, ¿verdad? Sino que los ministros, salvo que el presidente de la República, digamos, les pidiera la renuncia o los destituyera, pues no ocurre, digamos, como, digamos, voluntariamente. No es, digamos, la tradición en nuestro país. Ahora, hay un tema muy importante, que el antejuicio, si, digamos, se declarara sin lugar el antejuicio y no procediera el encauzamiento penal de los funcionarios que tienen derecho de antejuicio, el caso del ministro de Gobernación, Estuardo lo señala, trasciende, ¿verdad? O sea, no sienta autoridad de cosa juzgada y de todos modos podría ser juzgado después de que entregara su cargo y ya se convirtiera en un particular. Esto dura el doble del tiempo de la pena para la prescripción, y en cuanto a las responsabilidades civiles, hasta 20 años después de que se haya entregado el cargo. Es decir, que la Constitución contempla la posibilidad incluso del juzgamiento con posterioridad a que se haya cesado en el ejercicio del cargo. Hay una figura que ha sido muy cuestionada, la del colaborador eficaz. Para un caso como este, ¿aplicaría una negociación con Byron Lima de otorgarle la figura de colaborador eficaz para ver si denuncia a personajes más arriba de la cadena de funcionarios o no, o es generar un incentivo perverso en todo el proceso? Pues lamentablemente se ha abusado de la figura del colaborador eficaz, incluso en procesos en donde la CICIG ha estado, digamos, llevando la investigación. Yo creería que más que buscar un colaborador eficaz que exima su responsabilidad o la limite denunciando a otros, debiera ser un proceso de investigación integral a los funcionarios actuales, empezando por ahí, digamos. La persona que está siendo sindicada y ahora procesada por estos nuevos delitos, pues tendrá todo el derecho de defenderse y de brindar la información de por qué se estaban sucediendo algunos aspectos y quién ayudaba, quién colaboraba, y creo que debería ser una investigación integral y no creo que dejaría un mal sabor el hecho de que se dé un colaborador eficaz que denuncia, sobre todo porque el sentimiento de credibilidad en esa figura lamentablemente se encuentra muy deteriorado por el abuso que ha habido de esa figura. Yo me inclinaría más por tomar una nota adecuada de las denuncias que se hagan de las personas que están siendo señaladas contra otros que colaboraron o permitían este tipo de situaciones y que se vayan, digamos, sumando a la investigación otros sujetos para que vayan a declarar y hagan ejercicio de su derecho de defensa. Mario, desde la perspectiva del derecho, desde la visión jurídica de ustedes dos, aquí hay el delito que todos conocemos, que era aquel de pago por traslado de presos, de este delito de movimiento, pero hay otros delitos, que es la permisividad y la omisión de quien ejerciendo la autoridad correspondiente parece que eso pues o no se enteró o no se quiso enterar, y abarca varios periodos. Desde una perspectiva de filosofía del derecho, ¿dónde ponemos cada uno? Porque ahora estamos centrados en todo lo que hacía Byron Lima, que de luego es deplorable y condenable, pero pareciera que no se habla nada de esa omisión del deber del funcionario público que ha permitido esto por años. ¿Cómo se posicionaría, si ha lugar en importancia, esa omisión del funcionario público versus el delito que conocemos del señor Lima y el sistema penitenciario? Bueno, de hecho, Pedro, existen, digamos, distintos niveles de participación en la comisión de los delitos. Están los autores, que pueden ser los autores intelectuales y los autores materiales, están los cómplices y están los encubridores, ¿verdad? Entonces, todo esto, ¿verdad?, va a ir arrojando, porque yo creo que esta cuestión pues apenas comienza, va a ir arrojando una serie de información dentro del proceso
que si se vierte, digamos, información dentro del proceso que pueda, digamos, generar otros, digamos, la persecución penal por otros delitos contra otras personas, pues automáticamente el juez tiene que certificarlo conducente al Ministerio Público para que se inicien las investigaciones correspondientes. Sería de oficio, porque está el juez, en todo caso, imponiéndose de un delito que no es de los delitos que están siendo imputados, digamos, o a los indicados que se le está imputando dentro de ese proceso. Entonces, obviamente eso es una dinámica que va a irse dando dentro del decurso de este proceso. Y una pregunta, ya en febrero de 2013, cuando se da la salida aquella de Lima de prisión y que es detenido y que aparentemente no tenía autorización, pues se da la destitución de la entonces cúpula del sistema penitenciario, pero aparentemente no se hace ningún esfuerzo desde las autoridades de gobernación por ponerle un control a Lima y a su gente. ¿Se puede explorar una investigación por no haber actuado sobre ese caso de hace año y medio? ¿Qué caminos procesales hay? Hay que llamar la atención que todos los señalamientos que se hacen sobre Lima hoy involucran permisibilidad de alguna autoridad, porque Lima no tiene facultades para trasladar a ningún reo. Tampoco Lima tiene facultades para que ingresen cierto tipo de equipos al sistema penitenciario. Es decir, siendo un reo, los señalamientos que se hacen son de actos que para consumarse necesitan la colaboración de alguna autoridad. Por ejemplo, los guardias, el director de prisión. Por lo que necesariamente, cuando yo hablo de una investigación integral, quiere decir que si se encuentra culpable de esos hechos, son hechos que necesariamente se realizaron con el apoyo de alguna o algunas de las autoridades, y el precedente que debería de quedar, digamos, dentro del sistema judicial como una resolución es que tanto el reo que estaba cometiendo las ilegalidades como los funcionarios que colaboraron con él, porque todos los señalamientos que se hacen son de actos que necesitaban una autoridad que lo acompañara, también debería haber condena. Si no vemos esa integralidad, habría que dudar de si realmente es una persecución objetiva. Y ahora pongámonos los anteojos del pragmatismo crudo y de la realidad. Pues mientras más se escarba en este caso, más se habla de los vínculos de Lima, no solo con autoridades de gobernación, sino también con el mismo Partido Patriota, la relación de amistad con actores del poder político y demás. ¿Tiene el sistema de justicia de Guatemala la capacidad para entrarle de cabeza a este caso y desbaratar una red de impunidad y de tráfico de influencias? ¿O aquí estamos soñando el sueño de los justos? Pues precisamente la expectativa que tiene la ciudadanía es de que va a haber una administración de justicia no solo pronta, sino cumplida e integral, como dice Estuardo. O sea, lo que todos estamos esperando es que ahora sí responda el sistema de justicia y que no solo sea, digamos, de una porción de los hechos, sino que sea totalmente, general, y que el que tenga que caer, que caiga, ¿verdad? Eso es lo que está esperando la ciudadanía. Y de hecho, la CICIG, pues, eso es lo que se espera, que le dé un apoyo al Ministerio Público en esta investigación integral. Yo creo que los guatemaltecos estamos esperando que verdaderamente esto sea, digamos, que todos los responsables, autores, cómplices, encubridores, sean debidamente procesados y en todo caso que llegue a sentencia su encauzamiento. Apenas 30 segundos, Estuardo, pero ¿tú crees que nos estamos perdiendo la ciudadanía no técnica, entendiendo por tal la ciudadanía que no estudia leyes, nos estamos perdiendo en una maraña de cuestiones, y ese fondo que acabamos de analizar, que ustedes han puesto sobre la mesa, de que esto es mucho más amplio, de que hay encubrimiento, de que hay complicidad, de que eso pareciera que no es el debate? ¿Tiene esta sensación o no? Yo creo que sí. Yo tengo la sensación de que es importante ver la integralidad. Que vámonos al caso de, digamos, de Lima. Está sentenciado por un delito en donde fue cómplice, pero no dicen cómplice de quién. Y como hay que aprender de los errores, si va a haber una nueva condena por actos que le señalan, y esos actos solo tenían o podían consumarse con la venia, colaboración y coautoría de autoridades, la sentencia no podría ser
parcial, debería ser integral si es que es responsable de esos hechos. Muy bien, señores, pues hemos entrado en tiempo. Una última, porque creo que Pues, Pedro le va a gustar. De 30 segundos. De 30 segundos. Porque ya estamos en tiempo. Si se desbarata la red, ¿se compra sí credibilidad para pedir prórroga de su mandato? Lo que pasa es que yo no creo que sea cuestión de compra-venta. Yo creo que el tema de CICIG es más un tema que deberán decidir las autoridades si conviene o no que continúe la CICIG. Yo creo que no depende de este caso en sí, sino que al final hay decisiones políticas que son las que en definitiva van a determinar qué es lo que va a pasar con CICIG. Muy bien, pues ahora sí estamos en tiempo. Estuardo, Mario, muchísimas gracias. Recuerda aquella frase que seguro que tú te acuerdas de no sé qué, no te tapes que no te deja ver el sol. ¿Cómo era? Si no, los árboles no te dejan ver el sol, ¿no? ¿No hay una frase que dice algo así? No hay nada oculto entre el cielo y la tierra también. Bueno, al final pareciera que estamos centrándonos en un caso y estamos dejando de ver la periferia, que a lo mejor ahí es donde está el auténtico caso y la auténtica corruptela. Mario, Estuardo, muchas gracias, no se vayan y regresamos en unos instantes. El siguiente segmento es patrocinado por Tropigas, la llama que rinde más. Muy bien, de regreso con todos ustedes, gracias por su atención y su paciencia. Como ustedes han visto, el ejército últimamente se está empleando en vigilar a los que vigilan, en cuidar a los cuidadores. Hubo una intervención portuaria para vigilar a los interventores de puertos. No sé en qué quedó aquello, pero ahí estaba. Hay una colaboración con la Policía Nacional Civil para vigilar a la Policía Nacional Civil. Y lo último es que también van a vigilar a los guardias penitenciarios. Pareciera ser que el ejército lo puede hacer todo porque hay una alta confiabilidad ciudadana, o por el contrario, pareciera ser que lo que tenemos que arreglar son los otros cuerpos que no son en absoluto confiables. ¿O qué está pasando? Ese es un poco el dilema que queremos, o las posturas que queremos dejar sobre la mesa para que nuestros analistas nos comenten un poco sobre estas tres o cualquiera otra que ustedes tengan. Bienvenido Enrique Álvarez, director de Incidencia Democrática, analista de seguridad y ya viejo amigo, ya sí somos viejos, o antiguos amigos, y Adolfo Alarcón, que es analista de seguridad de ASIES. Si con permiso empezamos con don Enrique. De las tres que he tirado sobre la mesa, ¿por qué el ejército se utiliza tanto y lo que tendría que servir para esas cosas parece ser que le prestamos poca atención? Mira, yo lo que pienso es que lo que es indudable es que en un país caracterizado por la debilidad institucional, el ejército, por muchas razones, es la institución más fuerte que ha habido en Guatemala. Sin embargo, sí pienso que hay un abuso que de ninguna manera pienso yo que le convenga al ejército que esté siendo utilizado como que si fuera una institución mil usos y cubriendo aspectos que no le corresponden, que según yo vulneran su institucionalidad y que le exponen a cometer o a no cumplir con la responsabilidad, generan debilidades globales porque se usa presupuesto para un parche que se anuncia como temporal. El tema de la seguridad ciudadana tiene más de 14 años de estar haciendo patrullajes el ejército no está capacitado para eso, no está entrenado. En ese sentido yo pienso que el ejército debiera preservarse y fortalecer su institucionalidad y profesionalizarlo. Como dicen, los acuerdos de paz son muy claros en ese sentido. Y en el otro creo que tiene gravísimas limitaciones porque lo tiene para cubrir la seguridad ciudadana, lo ha expresado en el tema de las aduanas, hay más evasión que nunca, y ahora va a cuidar a una parte, solamente una parte que estoy seguro no es la fundamental de la porosidad que caracteriza al sistema penitenciario. Adolfo, pareciera que tocarle la puerta al ejército se está convirtiendo en la salida fácil. En lugar de hablar de fortalecer el sistema penitenciario, el sistema aduanero, la Policía Nacional Civil, pues pareciera que el llamado de emergencia se hace al ejército de Guatemala. Y muchas veces por eso no debatimos qué es lo que hay que hacer. En este caso particular, con una guardia de presidios, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que entrarle
para no tener que tocar la puerta del ejército y poder fortalecer la institucionalidad penitenciaria? Bueno, nosotros consideramos que la carrera profesional en las instituciones del sistema de justicia es fundamental. No vemos otra salida viable para el tema. La carrera profesional es fundamental porque los guardias penitenciarios tienen que estar capacitados, profesionalizados, tienen que estar adecuadamente entrenados y con un salario digno que les permita trabajar en un ambiente adecuado y que no sean también permeables a la corrupción, porque ese ha sido el problema del sistema penitenciario desde hace mucho tiempo, el tema de corrupción. ¿Cómo evitar la corrupción? Esa es realmente la pregunta. Y si el ejército está o no realmente facultado para intervenir, constitucionalmente sí lo está, porque tiene tareas tanto de seguridad exterior como seguridad interior. Ahora, si dada la capacidad que tiene y su profesionalidad para estos temas, lo más adecuado, ese es creo que otro punto de debate. Sin embargo, nosotros, al menos en ASIE, lo que hemos estado apuntando y apostando es por la carrera profesional. Enrique, 18 años desde la firma de los acuerdos de paz, aproximadamente. Sí. 18 años se puede hacer un mundo, es una generación completa. La pregunta es muy directa, ¿no se quiere arreglar estas otras instituciones que deberían de preservar, pues aduanas, prisiones, seguridad pública, porque la obediencia al ejército es más fácil para el político de turno, o no se puede porque realmente faltan recursos? Tu versión, ¿no se quiere o no se puede? Porque en 18 años ya, como que ya tendríamos que tener una conclusión. Sí, mira, yo pienso que voluntad política parece que no hay, porque hasta... Por parte de nadie. Sí. Yo creo que también hay otras cosas que influyen. Es decir, los partidos en Guatemala, por lo menos los partidos que han gobernado los últimos 4 periodos, para hablar solo de eso, se preparan muy bien para ganar elecciones, pero no se preparan para gobernar, no tienen cuadros, no tienen programas reales. Los programas de gobierno son declaraciones, son buenos deseos. Es más, ni siquiera con frecuencia, porque tampoco se puede generalizar, ni siquiera se conoce la administración pública. Hay una confusión total entre administración pública, Estado y gobierno. Entonces, cuando se llega al poder político, se llega a improvisar. Por un lado. Y por otro lado, también hay enormes presiones para resolver lo cotidiano, lo inmediato. En Guatemala no se ha constituido un sistema de servicio civil, es decir, no hay políticas públicas de largo plazo, políticas de Estado. Entonces, estamos parchándolo todo. El sistema penitenciario está colapsado desde hace muchos años, décadas, digamos. Y el otro problema que yo veo es que en Guatemala, siempre lo digo, pareciera que tenemos una relación mística con las leyes. Hacemos una ley para resolver un problema, hay un enorme esfuerzo para promulgarla, se hace la ley del sistema penitenciario pasó muchísimos años, pero después ahí se queda y nadie se preocupa de implementarla plenamente. Es decir, recursos en el Estado hay, el tema es cómo los usas. A dónde lo priorizas. Y lo que es evidente es que esta institución es la emblemática en términos de su deterioro, de su desmoronamiento. Es decir, yo casi pensaría que el sistema penitenciario, que para empezar no es un sistema, habría que refundarlo. Yo no creo que haya soluciones parciales en una institución como esta. Adolfo, mencionabas hace un rato que en la evaluación también hay que analizar el otro lado de la moneda. ¿Qué efectos tiene para un ejército que lo estén involucrando en tantas actividades? ¿Cuál es la evaluación? O sea, ¿qué nos deja que nuestro ejército pues lo hayamos metido a hacer todas estas actividades y que se le haya debilitado pues su función primordial de cuidar la soberanía del Estado? Podemos solamente especular porque históricamente en Guatemala las políticas que se implementan nunca se miden sus resultados. Entonces, obviamente, estas intervenciones del ejército representan para la institución un gasto económico, que en algunos casos sí le es reconocido y creo que en otros no. Pero también podría generar un costo de imagen y de institucionalidad por cuanto han ocurrido ya hechos graves donde el ejército ha intervenido y han habido lamentables resultados.
Entonces sí es una exposición abierta que se tiene a esta institución. Me parece que hasta cierto punto innecesaria, porque de lo que se trata realmente es de fortalecer las instituciones civiles. Eso viene desde contemplado de los acuerdos de paz y bueno, pues yo creo que hacia eso se debería dirigir todos los esfuerzos y de alguna manera ya no justificar estas intervenciones diciendo simplemente o de manera muy conveniente o fácil que las instituciones como la dirección del sistema penitenciario son instituciones débiles. Pues si son débiles hay que fortalecerlas y no mantenerlas débiles. Yo creo que por ahí tendríamos que... Y hay dos imaginarios que generalmente se citan cuando se habla de por qué meter al ejército y los quería que ustedes me los validaran o me los rechazaran. Por un lado se dice, la población y los mismos criminales respetan más o le tienen más temor al ejército que a la Policía Nacional Civil. Y por otro lado también se dice, el ejército es menos corruptible que las instituciones civiles. ¿Estos dos paradigmas que pareciera que están encausados en la mente del guatemalteco son válidos? ¿Tienen razón de ser o son habladurías cotidianas? Mira, yo lo que pienso es que el tema de la ansiedad que tiene la población por la inseguridad que hay tiene que ver con las limitaciones que las instituciones civiles tienen. Y entonces en ese marco el ejército sí la gente lo reclama, porque el ejército le genera una sensación de protección, no de seguridad, es distinto, ¿verdad? Es decir, el ejército con su presencia genera esa sensación y la gente se siente protegida. El ejército se va y la inseguridad regresa porque no se atiende el problema de fondo. Es decir, el tema de que si el ejército es menos corruptible o no, pues es cuestionable, porque seguramente hay funcionarios probos en el ejército, pero también hubo desfalcos enormes. El Banco del Ejército fue quebrado por eso, en el Ministerio de la Defensa. Es decir, yo creo que esa generalización no se puede hacer, pero sí responde a la indefensión en que la gente se siente. En el segmento anterior hemos visto cómo se está revelando esta corrupción que no solo es dentro de las prisiones, sino que salpica incluso a varios gobiernos, algo que ya ustedes han puesto de manifiesto. ¿Puede ser esto la oportunidad? ¿Ven ustedes en el análisis histórico corto de Guatemala, en estos 18 años de proceso de paz, ven ustedes que esto puede ser un punto de inflexión o tienen miedo a que pues mañana esto se resuelva borrón y cuenta nueva y en el 2015 nuevas elecciones y otro gobierno con la misma historia? Bueno, si nos basamos en los hechos recientes y en la historia, me parece que lo segundo que usted acaba de mencionar, porque esto no es nuevo en el sistema penitenciario y hemos tenido incluso hechos todavía más graves que de fugas masivas, por ejemplo, que dieron origen después a otro tipo de acciones también muy graves. Sin embargo, no hemos visto que hay un punto de inflexión, donde al final de cuentas, digamos, bueno, aquí vamos a empezar a reconstruir algo que de hecho ya está destruido, que es no solamente la institucionalidad de esta dirección del sistema penitenciario, sino que la imagen que tiene y la credibilidad que tiene ante la población. Yo creo que si nos basamos únicamente en la historia, no va a existir un punto de inflexión. Ahora, la ciudadanía creo yo que debería de exigir realmente que exista ese punto de inflexión, porque lo contrario vamos a seguir viendo una película repetida, una película de terror repetida que se llama Sistema Penitenciario. Yo personalmente quisiera opinar también. Mira, yo creo que frente a esa disyuntiva lo que debiera pasar es que se produzca esa inflexión. Es decir, debiera pasar porque yo sí veo un nivel de acumulación de una problemática gravísima en el país. Hay un nivel de insatisfacción tan generalizado, hay un nivel de falta de atención a la problemática del país, de diverso tipo. Es decir, que sí hay posibilidad, me parece a mí, de explosiones sociales, hay símbolos muy claros. Y el hecho de encarar esta temática con la ligereza con que se ha hecho, sería muy complicado. Entiendo bien que la debilidad del sistema de justicia es grande, es evidente. Sin embargo, hay también evidencias de juzgadores con alto nivel y con responsabilidad
que han demostrado ser independientes. Eso es lo que yo pienso. Entonces sí creo que esta es una oportunidad de oro, debiera ser aprovechada para transformar la realidad y yendo a fondo del problema. Muy bien, señores, pues nos quedamos con ese mensaje final, la esperanza de que no se repita la historia próxima y salgamos de este bache, porque si no salimos de este bache, pues ya hemos perdido una generación, ¿no? Ya son 18 años y la generación de los más jóvenes parece que se ve resentida. También la ciudadanía, si ustedes como ciudadanos no son partícipe exigente de que estos cambios se produzcan, no funciona. Oí una frase no sé dónde que decía algo así que creo que puede sintetizar todo esto. Al final de cuentas, estos modelos democráticos es una minoría organizada que nos ponen patas arriba a la mayoría desorganizada. Con lo cual, organicémonos la mayoría, que como decía aquel otro candidato, somos más y parece que somos mejores, por lo menos por lo que se ve por ahí. Adolfo, muchísimas gracias por estar aquí. Enrique, también a ti. Y sin más, pues vamos a ir a corte y regresaremos al ratito para presentar los deportes. No se vayan. El anterior segmento fue patrocinado por Tropigas, la llama que rinde más.